Trazado de la curva IV. Un trazador de curva IV es un instrumento calibrado que se utiliza para medir el rendimiento de un módulo fotovoltaico o un circuito fuente fotovoltaico. Este instrumento realiza un barrido de todos los puntos de operación del módulo o circuito, desde la corriente de cortocircuito hasta la tensión de circuito abierto, y todos los puntos intermedios, generando una curva característica IV. Las curvas IV pueden utilizarse para detectar y solucionar problemas en módulos o circuitos fotovoltaicos, tanto en sistemas nuevos como en sistemas que han estado en funcionamiento durante años. Las curvas IV pueden utilizarse para cuantificar la pérdida de potencia debido a la suciedad en los módulos fotovoltaicos al comparar la curva IV de un módulo sucio con la curva IV del mismo módulo después de limpiarlo. Se puede determinar la ganancia de potencia obtenida al limpiar el módulo. Vemos acá un trazador de curva que está midiendo tensión y corriente en distintos niveles de corriente y tensión. Con esto logra dibujar una curva que también debe estar muy cercana a lo que el fabricante indica en sus fichas técnicas. Estas curvas nos va a indicar cuál es la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto de acuerdo a la temperatura de operación de la celda y de acuerdo a la irradiancia sobre el módulo fotovoltaico. El trazador de curva se compone de un medidor de temperatura de contacto. Vemos en la imagen un medidor con una ventosa que se ubica detrás del módulo y al medir temperatura de operación de la celda puede también aplicar internamente los coeficientes de corrección de tensión y corriente de acuerdo a esta temperatura. También cuenta con un solarímetro que va a medir irradiancia en el mismo plano que el módulo o el arreglo fotovoltaico. ¿Qué significa en el mismo plano? Se instala con la misma pendiente o inclinación y además orientación. Por lo tanto, la irradiancia que está por sobre el sensor es la misma que está sobre los módulos, porque tiene la misma orientación e inclinación. Y además cuenta con el equipo que realiza el cómputo, que es el trazador de curva. Para este ejemplo vemos un Seaward PB210. Tipos de curvas que podrían dar como resultado al realizar la medición en el arreglo fotovoltaico. Vemos la curva característica del módulo cuando opera a un Standard Test Condition y además vemos diferentes curvas o resultados de acuerdo a situaciones específicas. Tenemos como referencia 6 situaciones. La primera significaría esta roja, que hay diodos activados o suciedad o módulos dañados. Podemos ver que la corriente se ve significativamente afectada, pero tenemos una tensión también mayor. Esto significa entonces que hay menos corriente. La suciedad, módulos dañados y bypass activados podrían ocasionar esta condición. Situación 2, vemos acá esta curva 2 constante que tiene una corriente uniforme más baja y una tensión igual de acuerdo a la listada. La situación significa que hay una corriente baja por suciedad uniforme, también franja de suciedad o franja de tierra. Esto va a hacer que la corriente disminuya. La condición 3, vemos que está acá, que tiene una corriente de acuerdo a la listada por el fabricante, pero posee una tensión menor. Entonces, la 3 indica bajo voltaje por PID, sombreado significativo, diodos de derivación activados o módulos no conectados en la serie. Hay menor voltaje debido a que los módulos no fueron conectados. ¿Qué significa PID? PID es la degradación inducida por el potencial. Básicamente es cuando los electrones escapan por el marco del módulo y luego a tierra. Eso hace que exista un menor rendimiento del arreglo fotovoltaico y además un deterioro acelerado del módulo. Condición 4, vemos acá la condición 4 es que tiene una menor potencia que la Standard Test Condition y la condición 4
menor potencia a causa de la degradación del módulo. Esto significa en el fondo que el módulo año a año pierde potencia, pierde rendimiento, se degrada el material, por lo tanto la potencia es menor. Condición 5, tenemos esta condición 5 que está acá, una pendiente vertical menos pronunciada debido a conexiones flojas, aumento de la resistencia del módulo fotovoltaico. Cada conexión produce ya una pérdida de tensión. Y la condición 6, tenemos una pendiente horizontal pronunciada, y esto es debido a presencias de sombras, discordancias del voltaje de circuito abierto o activación de diodos de bypass.